De México porque este martes el Instituto para la Economía y la Paz presentó su informe más reciente que incluye el llamado Índice de Paz. Ese índice ubica a México con la 9ª tasa de homicidios más altos del mundo. El impacto económico, además de la violencia, dice el informe, unos 221,000 millones de dólares en 2020. Eso cuesta más de 7 veces el gasto público en el sistema de salud de México. Ese monto, ese costo representa más de 6 veces el gasto en lo que es el sistema educativo. Per cápita hablamos de $1,730, más de 3 veces el salario mínimo mensual. Este índice, por cierto, clasifica a 163 países según ese nivel de paz. Se genera un índice a partir de indicadores que son cualitativos y cuantitativos. El instituto explica que para generar el índice se mide el estado de paz en 3 áreas: el nivel de seguridad y protección que goza una sociedad, los alcances de conflictos nacionales e internacionales que estén en curso y también el grado de militarización. El director en México de este Instituto para la Economía y la Paz es Carlos Juárez. Él es el director en México. Carlos, gracias por estar con nosotros. Simplemente pedirte que me ayudes a entender que ustedes dicen en el reporte que mejoró el nivel de paz en México el año pasado. ¿Gracias mayormente a la pandemia o gracias a que funcionan las estrategias del gobierno federal para combatirlo? Gabriela, buenas tardes, un saludo al auditorio y muchas gracias por este espacio. Como ya mencionas, presentamos desde el Instituto para la Economía y la Paz este estudio que hacemos especialmente para México desde hace 8 años, que llamamos el Índice de Paz México. Esta es la 8ª edición, llevamos varios años dando seguimiento a las cifras tanto a nivel nacional como a nivel regional o estatal en nuestro país. Este año encontramos que la paz mejoró un 3.5%, lo cual nos parece relevante, puesto que llevamos ya muchos años de deterioros constantes, y esta es la primera vez que 4 de los 5 indicadores principales muestran una mejoría. Sobre todo, esto tiene que ver con bajas en los delitos con violencia, como el robo, los homicidios y las agresiones. Reitero entonces la pregunta, Carlos. ¿Esto es gracias o debido a, mejor dicho, en 2020, en ese retrato, a que la gente estuvo en su casa, o realmente o gracias a las estrategias del gobierno para alentar o promover esa paz o desalentar estos delitos violentos? Pues en términos generales hemos encontrado que los delitos que más se redujeron, o los delitos que principalmente se redujeron, son aquellos que se relacionan con la movilidad de las personas, es decir, personas en las calles, personas transitando en la vía pública. Por eso es que los robos, las agresiones y el homicidio se redujeron. Otros delitos relacionados con delincuencia organizada, como la extorsión, el secuestro, la trata, también se redujeron. Coincide este cambio de tendencia con el confinamiento que se llevó a cabo derivado de la pandemia de COVID-19, por lo que asociamos estas mejoras en los niveles de paz, principalmente, aunque no exclusivamente, con la pandemia. Entiendo. Ahora, un dato que me llama la atención es que por primera vez desde 2015 se deterioró el indicador de detenciones sin sentencia. Otra vez la pregunta, ¿esto tiene que ver por los confinamientos que cerraron las cortes o esto sí tiene que ver con otro factor? Es curioso, porque habíamos estado reportando permanentemente una mejora constante de este indicador. Cada vez menos personas estaban en la cárcel antes de recibir una sentencia condenatoria que aclarara si son culpables o inocentes. Hacemos esta medición de este indicador particularmente para medir la calidad y la eficiencia y eficacia del sistema de justicia y de la impartición de la justicia en el país. Sabemos que tenemos niveles altísimos de impunidad, más de 97% de impunidad en México, entonces consideramos que es importante medir esto. Ahora, este es el primer año que este indicador se deteriora significativamente, es el único indicador que empeoró, y también nuestro análisis apunta en 2 sentidos. Uno, con el cierre temporal de juzgados y de actividades del Poder Judicial, precisamente falta de sentencias, pero también hubo recientemente, el año pasado en México, una ampliación
del catálogo de delitos, es decir, aumentó el número de delitos por los cuales podría usarse esta figura que en México se llama prisión preventiva y que tiene que ver con poner en cárcel a personas aun cuando su proceso todavía está por definirse su culpabilidad o su inocencia. Bueno, pues les invito, porque se acabó el tiempo, a que lean este informe. Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y para la Paz, con un dato interesante: los feminicidios en aumento a una tasa similar que la de los hombres. Gracias por la oportunidad de esta conversación. Regreso.